Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan Carlos Palomino León y bueno, hoy voy a resumirles un poco el túnel hasta el capítulo 8. Bueno, el túnel fue escrito por Ernesto Sábato. Juan Pablo Castel es un protagonista y narrador de la novela, quien confiesa de haber asesinado a María Iribarne. Bueno, esta novela comienza en un salón de primavera en 1996 donde Castell presenta un cuadro llamado Maternidad. Y bueno, en el cuadro se ve a una mujer observando el mar a través de una ventana. En el salón, las personas no lo tomaban importancia al cuadro de Castell, pero en uno de esos momentos aparece María Iribarne, quien se queda mirando fijamente el cuadro de Castell. Castell también se queda mirando a María Iribarne, donde en esos momentos María Iribarne desaparece entre la multitud. Y bueno, Castell ese momento sintió tristeza, irritamiento, etcétera. Y bueno, en la noche Castell volvió a su casa también triste, irritado y pensando que nunca más lo volvería a ver. Al día siguiente, Castell regresó al salón para poder reconocer de nuevo a María Iribarne, pero, pero así esperó durante meses y bueno, María Iribarne nunca volvió al lugar. Y bueno, una tarde, mientras Castell estaba caminando, reconoció a María Iribarne que estaba viniendo por la vereda contraria. Castell en ese momento sintió una emoción, digamos, muchas emociones. Estaba feliz, a la vez triste y etcétera. Bueno, y él pensó eh, en decirle a María Iribarne cómo le hablaría, etcétera, ¿no? Y bueno, Castell sin pensarlo dos veces decidió seguirlo tras ella. María Iribarne, dio la vuelta y entró a un edificio que la compañía se llamaba T. Y bueno, María Iribarne, cuando ya estaba a punto de subir al ascensor, se dio la vuelta y reconoció a Castel, donde ella se sonrojó y Castel le preguntó diciendo que por qué se sonroja, donde María Iribarne no supo qué responder, pero entonces Castel preguntó de nuevo, ya que hoy te encontré, quería preguntarte sobre el cuadro, donde María Iribarne responde diciendo que ¿qué cuadro? Y bueno, Castel se pregunta, Drento de él se pregunta diciendo que no creo que la haya olvidado, pero así que Castel se disculpa y bueno, se va caminando. Cuando ha caminado unas, digamos, 3 cuadras, María Iribarne la alcanza diciendo, Señor, Señor. Y bueno, María Iribarne se disculpa y le dice que sí lo recuerda, donde, y bueno, como Castel le agarra del brazo y bueno, María Iribarne se queda mirando al piso y de ahí se va. Castel en ese momento estaba muy contento y ahora él pensaba que podía verlo cuando entraba y salía del edificio de la compañía T. Gracias. Profesor, muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a continuar sobre el resumen del libro El túnel, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 16. Bueno, en el capítulo 8, Juan Pablo busca a María en la compañía T, pero no la encuentra, lo cual él decide esperar hasta las 7 de la noche. Tras esperarla, Juan Pablo decide irse todo deprimido y pensativo. En el capítulo 9, Juan Pablo vuelve a la compañía T y ve a María saliendo de un subterráneo.
lo cual él decide acercarse a ella, le toma del brazo y le lleva a la Plaza San Martín, donde él declara su interés hacia ella, pero a la vez María le responde diciendo que ella siempre lastima a todos los que se le acercan a ella. En el capítulo 10, Juan Pablo espera ansiosamente la llegada de María, y María, tras llegar, decide contarle toda su vida y sus sentimientos a Juan Pablo. En el capítulo 11, tras haberle contado su vida y sus problemas a Juan Pablo, Juan Pablo se siente más atraído por el misterio que tiene María con su vida. Y en el capítulo 12, Juan Pablo se siente ya más obsesionado con María, lo cual eso le hace buscar a María constantemente, y a la vez siente celos de cualquier persona o hombre que se le acerca a ella. Y a la vez Juan Pablo se vuelve dependiente de ella. En el capítulo 13, Juan Pablo comienza a sentir una desconfianza hacia María, debido a que María tiene relación con otros hombres. Y Juan Pablo se pregunta a sí mismo si ella de verdad lo ama o solo si ella está divirtiéndose con él, lo cual eso le genera una desconfianza y lo hace sentir inseguro. En capítulo 14, la relación entre Juan Pablo y María se vuelve más tensa, donde que Juan Pablo empieza a sentirse cada vez más celoso y posesivo, y María comienza a sentirse agobiada por esa intensidad que tiene Juan Pablo hacia ella. En el capítulo 15, Juan Pablo se vuelve más agresivo y posesivo, lo cual María comienza a alejarse de él. Y en el capítulo 16, Juan Pablo le declara su amor a María y le dice que la necesita, pero María le responde que tiene miedo de lastimarlo o de hacerle daño, lo cual Juan Pablo le responde diciéndole que no le importa. También la relación entre ellos se vuelve más apasionada y más intensa, pero también a la vez se convierte en una relación muy peligrosa. Bueno, profesor, esto es todo de mi parte, el resumen del libro, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 16. Muchas gracias. Mi persona va a resumir desde el capítulo 15 hasta el capítulo 22. En el capítulo 15, Juan espera la llegada de María. Ahí le mandó una carta donde pues le decía que la quería. María le respondió diciendo pues de que tenía miedo de que hacerle daño, pero a Juan no le importó. Al día siguiente, María llamó y le dijo que regresaría en la mañana, y pues de que le iba a hablar cuando llegara ahí. En eso quedaron a encontrarse en la Recoleta a las 8. Y pues Juan le reclamó en ahí por qué se fue a la estancia y él por qué no le había dicho que era casada. Y pues María no quería hablar de eso. Tuvieron ahí pues también una discusión, porque Juan vio que Juan pensó que había caído en una trampa, pero al intentar escapar no pudo, y pues se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un pájaro. Cuando vio sus pies, se estaba convirtiendo desde los pies hacia arriba en un pájaro, y pues se estaba convirtiendo en un pájaro de un tamaño de una persona. Y Juan tenía esperanza de que sus amigos le ayudaran, pero lo más sorprendente fue que sus amigos aún no habían llegado. Y cuando llegaron, pues Juan les intentó pedir ayuda, pero
cuando él intentó hablar, sonaba como un chillido y pues sus amigos lo trataban normal, le hablaban normal y no, lo veían normal también a él, pero Juan pues se veía como un pájaro y Juan pues estaba muy asustado. Capítulo 18. Juan Pablo estaba aún obsesionado con el problema de Allende. Se preguntaba si le había querido en alguna oportunidad y si lo quería aún. Como también si no querría a Allende, a quién quería, a Juan Pablo o a Hunter o a algunos personajes del teléfono. Un día, Juan Pablo quería arreglar o aclarar el tema de Allende. Inició preguntándole de por qué se casó con él. Y pues María le dijo que lo quería. Juan Pablo le dijo entonces no lo quieres. Pero María dijo que pues ahora lo quería pues como un compañero y como un hermano. Y que no, y pues Juan le preguntó si aún se acostaba con él. María estaba, o sea, se puso un poco incómoda y triste y pues le dijo si era necesario responder esa pregunta. Y pues Juan Pablo le dijo que sí era necesario. En eso pues María le dijo de que lo hacía, pero que no lo hacía con sentimientos, o sea, de que no lo hacía con deseo. Y ahí pues Juan dijo que era capaz de engañar a su marido durante años y dijo, pues se puso a pensar y dijo que si le engaña a su esposo, pues a él también haría lo mismo. Y en voz alta dijo, pues engañando a un ciego. Y María se frustró y se sintió un poco mal. Capítulo 19. Juan, por decir eso, con el impulso de crueldad, se sentía muy arrepentido por aquel hecho. María estaba cansada y en silencio, con una mirada pues impenetrable. Juan solo logró que María se vea como que lo vea con piedad y que pues sus ojos se ablandaran por un instante. Y ya pues Juan se quedó en medio del taller pensando pues de lo que había hecho. Y pues cuando se dio cuenta, o ya tomó conciencia, se dio cuenta que María ya no estaba. Y pues se fue a buscarlo, fue a la calle a buscar por donde estaba María y no la encontró. Y fue así donde tomó un taxi y fue hasta la puerta de su casa a ver para esperar ahí de que llegara María. Pero María no llegó y pues fue a un café y llamó a la casa y donde le dijeron que María había salido a las 4 de la tarde. Y las 4 de la tarde fue donde que se encontraron con Juan Pablo. Entonces Juan Pablo pues estaba ahí pues seguía arrepentido y dijo pues fue a buscar a las calles a María y, y no lo encontró. En eso pasaron ya horas y volvió a llamar a la casa y le dijeron que aún no había contestado, que aún no regresaba. Y en la tercera llamada le dijeron que sí, ya había regresado, pero que no le podían atender porque María ya estaba en cama. Capítulo 20. En el capítulo 20, Juan regresó a casa una sensación de soledad. Y en eso pues se fue a una cantina y se emborrachó y se sentía pues asqueado con la mujer que estaba y con la compañía de los marineros. Y pues caminó fue camino por Viamonte y descendió hasta las muelles, se sentó y lloró pensando en lo que había sucedido y también en el suicidio. Era ya casi de madrugada y pues Juan se da cuenta pues de que se encontraba viendo en la casa de Allende. No se acordaba de cómo había llegado ahí porque, o sea, solo se acordaba de que se había quedado tomando y pues había llegado al muelle y estaba ahí viendo el agua sucia. Y en eso pues Juan se da cuenta de que se estaba quedando viendo el quinto piso de la casa de Hunter. Y pues
se quedó pensando un rato de qué hacía ahí esa hora y pues bajó a un café y buscó llamar a la casa y pues llamó como 5 minutos y nadie le contestaron y pues Juan Pablo no sabía qué decir y pues cortó la llamada y se fue a descansar. En el capítulo 21, Hunter se da cuenta que estaba sentado varado. En el capítulo 21 soñó pues Hunter que tenía que ir varias personas a una casa que les habían citado. Al llegar pues pensó que era una casa normal y pues se dio cuenta que no era así. Al entrar se dio cuenta que no era así. El dueño le dijo que estaba esperando y Juan se sintió un poco raro. Capítulo 22. Ya como había dicho, Juan se había despertado bañado en sudor en medio de la habitación, pues. Ya eran las 10 de la mañana y fue a llamar a la casa, donde le dijeron que pues María se había ido a la estancia. Ahí Juan se quedó echado en su cama pensativo y fue donde dijo, voy a escribir. Le escribió una carta, le dijo lo arrepentido que estaba por todo lo que había hecho, de que él no merecía su amor de María. Y pues esperó días y no le respondió. Fue así donde que le mandó un montón de cartas y María no le respondía. No había respuesta de María. En la última carta que le envió, Juan le escribió en aquella carta de que lo que había pasado en aquel día de la última discusión que tuvieron. Juan tenía esperanzas aún de que María sintiera algo parecido cuando leyera la carta y se sintió feliz. En eso pues al fin le llegó una carta de María y pues Juan sintió algo de sus primeros instantes de amor. Yo voy a hacer el capítulo 24 hasta el capítulo 112. Ah, el protagonista en la estación Allende ve que María no está por ningún lado, solo ve que está el chofer y Castel se pone muy furioso ya que no ve a María por ningún lado. Y el chofer le pregunta si es el señor Castel, al que él dice que no es el señor Castel. Pero en su mente él admite que sí es el señor Castel. Después el chofer le dice que la señorita María no pudo venir ya que tuvo una indisposición. Y Castel le responde diciendo que eso es una excusa para no ir a verlo. Después el chofer de nuevo le pregunta si es el pintor Castel y él ya no quiere tomar esa conversación y le dice que no es el señor Castel. Después Castel quiere regresar a Buenos Aires de nuevo, ya que María no está. Pero, pero Castel dice que va a ir a la estancia y que conoce a Mimi y a Hunter. Y que Mimi le saluda con ironía y con desprecio a Castel, que eso a Castel enfurece mucho. Después, Castel pregunta por María si está enferma, al que Hunter responde diciendo que María no está enferma, solo está en una indisposición, que está descansando en su departamento, que de un rato bajará. Y Castel eso también lo toma como molestia. Después Castella los analiza a los dos, sus gestos, sus movimientos, para entender un poco mejor a María. Después de eso, Mimi le pregunta a Castel de su profesión de pintor, a que Castel le iba a responder, pero Hunter se mete diciendo que esa profesión es muy bonita, halagándole, pero lo dice como burla y ofensa. Y Castel también se pone muy furioso. Después
después de eso, Unter le lleva a Castel a su departamento para que descanse y le comenta hablando que la casa está en construcción, pero Castel no le toma importancia a la conversación de Unter, lo que le está diciendo. Mejor está más pensando en María, en qué departamento puede estar. Y después cuando ya está Castel sola en el departamento, intenta tocar la pared para saber si María está en ese lado del departamento, pero no recibe ni una señal de María. Después Castel decide salir de su departamento y tocar a otro cuarto, pero no se atreve, se va corriendo a su departamento. Ya en la mañana, ya en la mañana, en la mesa, Mimi le pregunta qué pintores le gusta más o menos. A que Castel dice con ignorancia que le gusta el griego como Miguel Ángel. A que Mimi le responde diciendo que a ella no le gustan los pintores como el griego, Miguel Ángel, ya que son muy absurdos y tan artificiosos. Después Unter se mete en la conversación diciendo que si ella sería un artista, haría unos dibujos tan feos y tan grotescos. Y después de eso se basa en las novelas policiales, Y Mimi habla de las novelas rusas, diciéndolo en una palabra, en una palabra con rusas, y dice que son muy, muy, muy grotescas. Y Unter le dice que no es necesario que él diga las palabras en rusas, porque no lo dice mejor en normal. Después Unter habla de las novelas policiales y dice que esas novelas policiales son muy aburridas, muy largas y muy cortas. Y después Mime dice que esas novelas sí le gusta, ya que son bien bonitas y le gusta leer esas novelas. Y cuando están discutiendo Unter y Mimi le pone a la discusión a Castel para que opine de eso. Y Castel dice sí es cierto, a que a Unter eso le molesta mucho. Después de eso, Unter habla de las novelas policiales de Don Quijote, algo parecido a la novela, y cuenta de esa novela que entre familias y hermanos se asesinaban. Y que Mimi responde a sus novelas lo que estaba contando, diciendo que eso es muy desgarrador y aterrador de esa novela. Y Castel ya no les toma importancia, mejor estaba pensando en María, que cuándo va a bajar. Y se le viene en mente diciendo que puede ser que no bajó, ya que no quiere escuchar sus absurdas ignorancias, lo que hablan Unter y Mimi. Después se le viene en el pensamiento que Unter no es el rival para él. Después de un rato de la conversación que tuvieron, ya estaban a punto de levantarse de la mesa, pero ahí baja María con una mirada fría, desagradable, sin ánimos. Y Castel se fija en eso, en María, y se viene en el pensamiento de que ese día a su esposo ciego le engañó y quiere arrodillarse ante María, pero no lo hace ya que están los demás como Unter y Mimi. Y María también habla, le iba a hablar a Unter, le iba a hablar a Castel, pero no lo hace ya que están sus primos. Después que están a solas Castel y María, Castel se fija en María, que ahora está más alegre, más natural, más feliz, y dice que puede ser por Unter.
Después María viene a la conversación desde que vio su cuadro, desde que vio su cuadro viven en la soledad, ya que son algo parecido, ya que viven en el mismo. Y dice también que a Castello no lo dejaba de pensar, que lo iba a ir a buscar. Y después a María por un momento se le escapa que tuvo unas aterradoras con un primo. Y a Castel se le viene que puede ser por Unter, por su primo, y que tienen algo más que primos. Y después de eso, después de eso que Castel se dio cuenta de eso, Unter estaba muy celoso ya que estaba Castel y María hablando. Unter estaba muy celoso. Después que salieran, Castel se encuentra discutiendo entre los dos y ahí se le hace más la suposición que no son primos y dice que son más como amantes. Y se le vienen en la mente unas desgarradoras posiciones para hacerle algo a María, a Castel. Después de eso, Castel está muy furioso ya que sabe que María es el amante de Unter y que le está viendo la cara. Después de eso, Castel decide regresarse a Buenos Aires y piensa que María va a venir a traerlo para que no se vaya a Buenos Aires, pero María no lo hace, solo se queda. Y después ya en el tren Castel está muy triste, muy solo. Y cuando llega a Buenos Aires, se mete en la soledad, se va a tomar y dice que la vida solo es un pasatiempo, ya no le importa para nada la vida, ya que María no le toma importancia. Después de eso, Castel regresa a su departamento a bañarse y se le viene al pensamiento por qué María es así, ya que con las personas es muy buena y con él no. Y se viene en el pensamiento también que María engaña a su esposo ciego, también se mete con su primo y con él también se acuesta. Y después de bañarse, quiere escribirle una carta a María, diciéndole todo lo que piensa de ella, que la extraña, y también admitiéndole que Unter y ella tienen algo más que solo primos. Y después de eso se va a enviar la carta. Eso sería todo y después seguiría ya mi compañera. Va. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rosalinda Beara Quispe y yo voy a continuar con la exposición. Juan Pablo envía una carta a María y en esa carta él se da cuenta de que está mal escrita. Entonces él decide ir a la agencia. En ahí se encuentra con una señorita, pero la señorita le dice que no le puede entregar la carta así por así. Así que le pide su documento de identificación para que ella esté muy segura de que es él el que ha enviado esa carta. Entonces, como él no tiene el documento, dice que no. O sea, y trata de hacer que la carta lo den. Trata de convencer a la señorita. Y la señorita dice que no es así. Y que si él quiere recibir la carta, tiene que hablar con su jefe. Entonces, él decide hablar con su jefe, pero su jefe tampoco no quiere. Y después de que estén como una hora discutiendo acerca de la carta, él se decide ir. Después de que Juan Pablo saliera de su taller todo furioso, él decidió ir a un bar. Tomó y también causó muchos problemas. Luego se empoderó de una mujer. Estuvo con esa mujer todo y después se acordó de María cuando estuvo con ella. Y a la mujer le empezó a insultar, llamándole de puta y de todas las cosas, haciéndole recordar a María. Después de que Juan Pablo y María hayan conversado y él le haya dicho cosas más hirientes por llamada, más que en las cartas,
María decidió venir a Buenos Aires, pero ella decidió venir porque Juan Pablo le empezó a amenazar y le dijo a gritos que se iba a matar si ella no venía. Así que María decidió ir a Buenos Aires. Después de lo que pasó, él se dio cuenta que quería hablarle y llamarla María. Y cuando obtuvo comunicación, el mucamo le respondió. Y el desesperado le dijo que quería hablar urgente con María. Pero el mucamo le ha respondido que María le iba a llamar a él dentro de 1 hora más o menos. Muchas conclusiones o muchas cosas que dijo, él no las podía demostrar, pero estaba muy seguro de que sí podía asegurarlos. Cuando recordó su sueño, una tristeza se apoderó de él. En ahí es donde decidió abandonar la puerta del correo y salió a caminar. Después Juan Pablo cortó y decidió matarse si es que ella no venía a aclarar lo que sentía. En una noche de borrachera, él había soñado a María y a Unter juntos. Después de que Juan Pablo se haya ido, dijo que qué podría ganar insultando a ese imbécil. Pero por una parte estaba feliz porque esa carta iba a llegar a manos de María. Ya eran las 3 de la tarde y María tenía que estar en Buenos Aires. Entonces Juan Pablo decidió llamar a María desde un café. María le respondió y él le dijo que tenían que verse enseguida. Entonces, él todo el odio que tenía por dentro trató de disimularlo para que María pueda venir a la cita. Después de eso, él le dijo que a las 5 tenían que verse en el lugar de siempre. Después de haberse juntado María con Juan Pablo, ella le dijo que solo se iban a hacer daño cruelmente y que si ella vino a Buenos Aires fue porque lo había pedido tanto, que en sí ella no quería venir y que se quería quedar porque Unter estaba enfermo. María no llegó a la cita a las 5 que habían quedado. Ella regresó a la estancia porque Unter la había llamado. Entonces Juan Pablo decidió ir hasta el taller corriendo. Después de llegar hasta su taller, llamó de nuevo y la mucama le dijo que ella ya estaba ahí. Y ella le respondió gritándole que por qué no había venido o qué había pasado, y la mucama con vacilación le dijo que era porque la persona Unter lo había llamado y él estaba muy furioso. Con amargura, como un demonio, como él lo había intuido, era cierto. Entonces salió corriendo y fue hasta la cocina. Agarró un cuchillo grande y se fue al taller. Después de que Mapelli le haya dado las llaves de su auto, él salió y calculó que en 4 horas iba a llegar, prácticamente a las 10. En sus sentimientos aparecían y desaparecían culpas, también odio y amor. Después de sus lágrimas confusas, Juan Pablo decidió ir corriendo a la casa de Mapelli. Él le pidió prestado su auto con desespero y Mapelli se asombró. Le dijo para qué necesitaba y él le mintió diciéndole que su padre estaba muy gravemente. Entonces Mapelli decidió acompañarlo, pero Juan Pablo se rehusó, así que dijo que él iba a ir solo. Juan Pablo vio cómo María daba todo por Unter, pero por él no podía hacer nada. Vio como Unter, con tan solo una llamada, ella podía ir corriendo hasta su cama, pero por él no iba a hacer nada, ni un mínimo esfuerzo de lo que hacía por Unter. Llegó a la estancia y entonces decidió Juan Pablo dejar el carro un poco más alejado para que no haga ruido. Y en el calor
todo, decidió caminar, aunque estaba muy agobiado por el fuerte calor que hacía. Durante el camino, Juan Pablo estuvo prácticamente vigilando a María y a Gunther, a dónde iban después de comer y todo. Después de eso, Juan Pablo se dio cuenta de que Gunther y María entraron a la habitación y se llenó de enojo, de ira y de todas las emociones prácticamente que lo han chocado a uno solo. Juan Pablo imaginó muchas cosas muy bonitas con María, junto a ella, pero después de que haya imaginado tantas cosas, vivió la realidad y se dio cuenta de que no era así, que no era todo como él había pensado o soñado prácticamente, ya que María no sentía nada por él, aunque le demostraba también lo contrario. No se había dado cuenta de que había sufrido horriblemente por cada minuto inútil de espera. La historia de los pasadizos era prácticamente una ridícula historia, o solo fue una creencia suya, que eso no era cierto, sino que era falso, como una ilusión nada más. Estaban en el parque, las tormentas ya estaban sobre ellos, los ruidos, los relámpagos y todo. Después el pampero, con una fuerza, empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Luego Juan Pablo corrió a Buenos Aires. Llegó máximamente a las 4 o 5 de la mañana. Mientras Juan Pablo siempre avanzaba por un pasadizo, ella vivía su vida normal como cualquiera, fiestas, diversiones, entre otras. Una vez donde Juan Pablo se da cuenta de que prácticamente él vive en soledad, solo y no tiene amigos. Después Juan Pablo salió a la terraza y sintió como que su alma estuviera como un demonio en su espíritu. Dijo, algún día podré intentar entenderlo y también entender los motivos de los cuales, por qué quiso suicidarse Allende, de por qué lo hizo. Después del inmenso tiempo de mares y túneles, bajaron. Y entonces Juan Pablo fue cuando vio a María y Gunther abrazados de la mano. Su corazón se hizo como frío y hielo. Estaba muy triste y sentía un dolor en el pecho. María podía caminar normal, tranquila, feliz, oliendo las flores del parque, agarrada de la mano de él. Pero esto a Juan Pablo le enfurecía, porque él no podía hacer esas cosas, pero ella las hacía con mayor facilidad, sin darse cuenta de que él la hubiera esperado a ella. Juan Pablo, al ver esto, dijo que que no podía expresar su sensación infinita y que su cuerpo se había derrumbado lentamente, como si hubiera llegado su hora de la vejez. Poniendo su mano izquierda sobre su cabello, le respondió: «Tengo que matarte, María, me has dejado solo». Entonces, llorando, Juan Pablo le clavó el cuchillo a María en el pecho. Lo clavó varias veces en el pecho y también en su vientre. Apenas salió, le gritó al ciego que María era la amante de Gunther. Dijo: «Algún día lograré entenderlo y entenderé los motivos del por qué Allende se suicidó prácticamente». Bajaron lentamente y, sin embargo, María sabía que Juan Pablo la esperaba. Y después de horas que él haya esperado y María nunca haya llegado, se dio cuenta de que
no le esperó prácticamente a él, sino a Gunther. Gunther vigiló el primer piso. Cuando entró era Juan. Luego Juan Pablo entró caminando por la terraza hasta encontrar la puerta. Cuando encontró la puerta, la empujó y lo abrió. Después de que lo haya abierto, María le miró a los ojos y él se acercó a su cama. Estuvo a su lado de María y ella tristemente le dijo: ¿qué vas a hacer, Juan Pablo? Imbécil, le dijo el ciego, y él le respondió: imbécil eres tú. Y le dijo que María era la amante de él y de muchos otros. Insensato, le dijo el ciego. Y luego se fue corriendo con una voz fiera y con ganas de pegarle a Juan Pablo. Y Juan Pablo lo esquivó. Él cayó tropezando y todo, pero siguió queriendo pegarle. Después, Juan Pablo mismo se entregó a la comisaría y desde su ventana vio un nuevo amanecer, un nuevo día, donde todas las personas hacían su misma rutina, y de tanto pensar cómo era su vida antes, se dio cuenta de que prácticamente ya no volvería a esos momentos. Dijo también que al menos él podrá pintar, pero que él sabe que a sus espaldas los médicos o las personas se ríen de él por la simple expresión que hizo acerca de la ventana de María. Solo existía un ser que entendía su pintura y que los muros del infierno algún momento van a ser herméticos y que alguien los va a entender. Eso sería todo de mi exposición, profesor. Muchas gracias. Luego corrió. Después de llegar al ascensor del 5º piso, vio a Allende y él lo jaló y lo llevó adentro. Yo le engañaba a usted, pero ella nos engañaba a todos. Ya no podrá engañarla a nadie, ¿entiende? A nadie. Juan Pablo vigiló el primer piso, el de María y Gunther. Cuando llegaron María y Gunther a la casa refugiada, el primer piso se encendió la luz. Y para Juan Pablo esto era normal. Él estaba esperando a que se encendiera el segundo cuarto. Pero al ver que no se encendía, él se dio cuenta de que se quedaron juntos y sintió una horrible sensación dentro de su corazón. Se sintió a la vez con odio, a la vez con amargura. Prácticamente es como si sus sentimientos se hubieran mezclado en uno solo.